Hoy veremos el juicio de 10 traficantes, observando sus reacciones y evaluando si mantienen su valentía frente al juez. Sin duda, este será uno de esos vídeos que dará que hablar. Él es C.I. Duffy. Aunque sus delitos son mucho más graves que muchos criminales, se le han brindado mayores oportunidades que a otros. Duffy tiene un historial de delitos relacionados con drogas que se remonta a 5 años y ha pasado por las puertas del Tribunal Municipal de Lorain en Ohio tantas veces que el juez Raymond Ewers está simplemente cansado de verlo. The 8 cases you had in this courtroom showed to me that you were a potential menace to society. El juez Ewers le ha dado varias oportunidades, pero Duffy está de nuevo en la corte, hoy después de ser arrestado por violar su libertad condicional. No es por un delito menor. El joven de 25 años lideró a los alguaciles en una persecución de alta velocidad cuando intentaron arrestarlo por una orden de arresto diferente. Cuando la persecución finalmente terminó, los oficiales recuperaron grandes cantidades de fentanilo y heroína, junto con una pistola Ruger SR-40. Como era de esperar, la fiscal adjunta Dawn Freeman quiere sacar a Duffy de las calles y va al meollo del asunto. The state would ask that you sentence this defendant to the maximum amount of time allowed by law. He has been involved in a number of offenses involving guns, drug trafficking, high-speed chases with the police. He has no regard for society. Duffy aprovecha la oportunidad para hacer un último llamado al juez. Dada su historia de crímenes violentos relacionados con drogas, no creerás cómo se comporta. I'm scared of that person that they should try to make me out to be. You heard I was doing good out there. I was not selling drugs. I was doing none of that. I was trying to get my life on track, man. And this man just told me you're trying to give me 13 years. Pese a su fama de hombre malo, él quiere hacer saber a los presentes que está intentando enderezar su vida, pero esto no deja de lado sus sentimientos, haciendo que salga en carrera y llore como un bebé. Una actuación que podría casi merecer una nominación al Oscar. Incluso el juez Ewers parece divertido por el estallido inusual, aunque afortunadamente no se traga nada de eso. Driving that car the other day when the police were chasing you. I was driving. Well, I think I've had plenty of time to observe how you would behave after you left prison. I hung significant prison time over your head because the 8 cases you had in this courtroom showed to me that you were a potential menace to society. El juez continúa su diatriba. Está claro que ha terminado de darle a Duffy segundas oportunidades. I gave you an opportunity. I gave you more than one opportunity. I gave you more opportunities than maybe I should have. A medida que se lee su extensa condena, su actuación dramática se convierte en un espectáculo de total falta de respeto. Le da la espalda al juez. La expresión en el rostro de su abogado lo dice todo. Le lanza al acusado una mirada de advertencia y algunas palabras en voz baja, que Duffy ignora debidamente. Observa cómo se gira y mira directamente a la cámara de la corte con intención y sin lágrimas a la vista. Se vuelve hacia el estrado con una pregunta para el juez. Él descarga todo el peso de la ley sobre él con la máxima condena posible. Increíblemente, Duffy se vuelve beligerante y comienza a discutir sobre la sentencia, incluso soltando una grosería al juez Ewers. So you just gave me 13 years. 13 years and 4 months. After 3, 4, and 5, though. That's How right. is this a justice system? It's justice because I gave you more opportunities. I'm talking right now. Sin embargo, Ewers tiene la última palabra mientras llevan a Duffy. No, so long, pal. I gave you more chances than anyone would ever give someone with 8 cases. This is how you behave. You deserve every month that you get.
La historia no termina ahí para Duffy, y los 13 años que recibió fueron solo en relación con su libertad condicional revocada. Es condenado en una fecha posterior por la persecución en coche y la posesión de drogas y armas, lo que le otorga otros 22 años y medio en prisión federal, donde tendrá mucho tiempo para perfeccionar esas habilidades de actuación. Dexter Lee Williams muestra un nivel de frialdad catatónica. Sin embargo, en el caso de Williams, alguien más se está alterando en su nombre. El capo de 53 años está a punto de ser sentenciado en la Corte Superior del Condado de Houston, después de ser condenado por 3 cargos de violar la ley de organizaciones corruptas y racketeering. La condena surge de cargos de tráfico de drogas contra Williams, a quien la policía dijo que lideraba una operación de tráfico multimillonaria entre México y Atlanta. Cuando fue detenido, tenía 39 kilos de cocaína en su posesión, con un valor estimado de $3.500.000. Aquí lo vemos hablando y riendo para sí mismo en la parte trasera del auto policial, después de su arresto. El juez Adams sentencia a Williams y tiene palabras fuertes para el acusado, que permanece impasible en su asiento. Mientras Williams puede no conmoverse por el juez Adams, su abogada defensora, Wanda Jackson, se muestra visiblemente alterada por las palabras del juez, suspira y se recuesta irritada en su asiento. Y parece que finalmente cae la ficha para el acusado. La sentencia no va bien para él. Comparte una mirada con Wanda Jackson, y lo que sucede a continuación es algo que no se ve muy a menudo en una audiencia de sentencia. Williams continúa mirando sin emoción. Wanda Jackson ha tenido suficiente. Increíblemente, discrepa con el juez Adams. Ella intenta reprenderlo por insinuar que su caso de defensa estaba lleno de acusaciones salvajes, pero el juez la interrumpe y continúa con su discurso. Mr. Williams, you're convicted not because I'm corrupt or underhanded, or law enforcement is racist, or the jury had unauthorized contact with witnesses. You're convicted because you're guilty. That's the plain and simple truth of it. The evidence showed that, the wiretaps show that, and at the end of it all, I find that you should be sentenced for your involvement, your participation in this racketeering enterprise, and your acquiring significant sums of money. Jackson, sin embargo, permanece impasible. Se la ve gesticulando con las manos y bufando. El juez Adams finalmente sentencia a Williams a un total de 40 años, sin libertad condicional. Incluso la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión no es suficiente para provocar una reacción del traficante de sangre fría. Mr. Williams, 20 years to serve. Count 2, I will sentence him to 20 years. And that will be consecutive to count 1, and I'm going to require that he serve 20 years to serve. Count 3 already indicated that is merged with count 1. So that will be the sentence of... Jackson no está contenta. Recoge sus cosas y se levanta para irse antes de que el juez tenga la oportunidad de terminar de hablar. That will be the sentence of the court as a result. Fue el atractivo del poder y el dinero lo que lo atrajo al tráfico, y ahora lo dejarán tras las rejas por un largo tiempo.
La policía afirma que Bigger movió un importante flujo de medicamentos recetados a través del condado de Antrim en el norte de Michigan durante varios años. La operación implicaba obtener miles de pastillas de morfina y otros medicamentos controlados de un médico en Saginaw, que luego Bigger vendía desde varios lugares en el condado. Sin embargo, a pesar de haber ganado más de $20,000 con los botines de su comercio ilegal, Bigger apenas lograba salir adelante, viviendo en una práctica squalor en una autocaravana. A lo largo de su juicio, el hombre de 71 años permaneció desafiante, protestando su inocencia y criticando a su abogado y al sistema de justicia penal en su totalidad. Intentó despedir a su abogado en varias ocasiones. Afirmó que fue incriminado por funcionarios del orden. Finalmente, fue condenado por llevar a cabo una empresa criminal, el cargo más grave posible bajo las leyes de crimen organizado de Michigan. Hoy, Bigger se presenta ante el juez Philip Rogers para ser sentenciado. El juez no se retracta mientras describe las condiciones miserables de vida y la naturaleza resentida del anciano capo de la droga. A Bigger no le gusta. Cuando se acerca al podio para hablar, lo que tiene que decir sorprende a la corte. Manteniendo su descarada pretensión, el traficante de drogas continúa fingiendo inocencia. Luego se queja amargamente de su abogado e incluso llega al extremo de acusar al juez Rogers de ser parcial, repitiendo su afirmación de que no tuvo un juicio justo. Antrim County could not give me a fair trial. And I did not get a fair trial. And I got a screwy lawyer. El equipo de la fiscalía ignora sus dudosas afirmaciones, argumentando que él era el principal traficante de pastillas en el condado de Antrim, mientras apelan al juez por la sentencia más severa posible. Quieren usar a Wallace Bigger como ejemplo para cualquier otro traficante potencial. He was the primary provider morphine during that time period within Antrim County. He kept going back to Saginaw and was getting 800 pills a month, bringing them back here. So it is something at the high end of the guidelines, and the consecutive nature will send a message to anybody that may want to fill that vacuum that regardless of your age, there is a consequence if you are caught trafficking this quantity of controlled substance. El juez Rogers finalmente condena a Bigger a un mínimo de 20 años en total, lo que significa que probablemente nunca verá la luz del día nuevamente. I am sentencing you to 180 to 360 months on charge number 1. On charge 2, the controlled substance delivery charge, 23 to 240 months. Charges 3 and 4, 23 to 240 months. And then maintaining a drug house, 16 to 24 months. And on conducting the criminal enterprise, that's 50 to 240 months. La mayoría de los capos de la droga como Bigger son condenados por poseer sustancias ilegales con la intención de distribuir y rara vez enfrentan cargos relacionados con los efectos que sus drogas tienen en sus clientes vulnerables. El traficante de drogas de 25 años está hoy en la corte para ser sentenciado después de admitir su participación en la muerte por sobredosis de Kristen Coutu, de 29 años. Coutu había salido de un centro de tratamiento de drogas solo 2 días antes de su muerte, porque su seguro no cubría más de 30 días de tratamiento interno. El día que murió, acordó comprar drogas a Andrade. Sin que ella lo supiera, la heroína que el traficante le dio estaba mezclada con una dosis mortal de fentanilo. The Attorney General says it's the first time a drug dealer has been convicted of murder of someone who overdosed, a landmark case with many implications for how the state will prosecute dealers. Andrade se declaró no culpable de asesinato en segundo grado en relación con la muerte de Coutu, en un acuerdo de culpabilidad que llevó a que 2 cargos adicionales de drogas en su contra fueran desestimados. En la sentencia, la jueza Kristen Rogers escucha las presentaciones de la fiscalía sobre la naturaleza de las pruebas que tenían contra Andrade. The state would have proven that what the defendant really sold
Kristen Coutu was nearly pure fentanyl, a controlled substance like heroin or morphine, hundreds of times more toxic than heroin. Ella le pregunta al acusado si los hechos del caso son verdaderos. Él admite que sí. Are all of these facts true? La madre de Kristen Coutu luego da una declaración impactante y emocional, recordando el horror de que le dijeran que su hija sufrió una sobredosis. Two Princeton police officers standing there. All I could say repeatedly was, "Please don't tell me my daughter is dead. Please don't tell me my daughter is dead." Los familiares observan desde la galería pública, llorando, y la madre de Kristen incluso tiene que detenerse en un momento para que un pariente afligido pueda salir de la habitación. It's okay. It's okay. Después de las declaraciones impactantes, Andrade se levanta para hablar, y lo que dice sorprende a la corte. A diferencia de la mayoría de los convictos, Andrade asume plena responsabilidad por lo que ha hecho, expresando remordimiento y una comprensión clara de que sus acciones han causado un dolor incalculable a la familia Coutu. Sin embargo, las palabras arrepentidas de Andrade no pueden salvarlo. La jueza Rogers le impone 40 años con 20 de cumplimiento. This defendant stands before you indicted on, among others, the count of murder for, as the state alleges, delivering a substance containing fentanyl which killed Kristen Coutu. El traficante arrepentido no muestra reacción visible a la sentencia, ya que acepta calmadamente su destino. Krusty está en la corte del condado de Clement para ser sentenciado por cargos de tráfico de drogas y corrupción. El hombre de 35 años fue declarado culpable de 12 cargos después de ser atrapado en posesión de $5,000 en heroína y cocaína destinada a las calles de New Richmond. Krusty tiene un extenso historial criminal que se remonta a los 14 años, y la policía dice que estableció su imperio de tráfico de drogas apenas 4 meses después de ser liberado de una condena anterior por tráfico de heroína. La audiencia comienza con el fiscal auxiliar Darren Miller tratando de hacerle entender al juez Thomas Herman la magnitud del daño causado a la comunidad por Krusty. Heroin is bad enough, but laced with fentanyl, it becomes a game of Russian roulette. Individuals like Charles Krusty provide the weapon, they provide the bullet, and they spin the chamber, pointing at the addict's head, and all the addict has to do is pull the trigger. That's who Charles Krusty is. Las autoridades dicen que mientras el acusado estaba activo, las sobredosis y las muertes relacionadas con drogas aumentaron debido a grandes cantidades de heroína mezclada con fentanilo en las calles. Las travesuras de tráfico de drogas de Krusty son lo suficientemente escandalosas, pero cuando el jefe de policía Randy Harvey le cuenta a la corte cómo obligaba a los adictos a vender sus productos, la corte queda atónita por lo que tiene que decir. They would have black eyes or their face would be swollen, and I would ask them, how did this occur? And they would frankly tell me that Charles Krusty and his associates would beat them. Krusty alimentaba las adicciones de sus clientes y luego los golpeaba brutalmente hasta que aceptaban vender drogas en las calles para él. A Krusty aparentemente le importa poco que sus acciones horribles queden al descubierto ante la corte y simplemente revira los ojos mientras Harvey habla. El acusado sigue mirando fijamente mientras el juez Herman enumera su extenso historial criminal antes de condenarlo a 20 años y 9 meses de prisión. Fiel a su estilo, Krusty ni siquiera parpadea cuando se dicta la pesada sentencia. Afortunadamente para los residentes de New Richmond, su ciudad ahora será más segura por mucho tiempo. Este es Rashad Johnson y este es su hermano Marques Johnson. Los hermanos de Jacksonville comparecen ante el juez del condado de Duval, R. Anthony Salem, para ser sentenciados después de ser juzgados juntos y condenados por tráfico de drogas y cargos de posesión. Sus arrestos se produjeron después de que la policía allanara una casa en el lado este de Jacksonville, y los cargos de los que fueron declarados culpables tenían agravantes de drogas porque ambos hombres fueron identificados como líderes de la despiadada pandilla 1200 Out East. Es inevitable no conmoverse por el acto fraternal que Marqués hace así a Rashad. Antes de la sentencia, miembros de la familia Johnson pasan por la caja de testigos para implorar clemencia, diciéndole al juez que los hombres tienen 7 hijos entre los dos. I often think about the things I could have done different as a parent.
I know my sons could have had a better outcome in life. And he's a family man? He is. And do you feel he's a good father? He's a great father. Your Honor, I pray and ask that you're merciful. I pray that there's some resources to help them grow. Luego, los hermanos se turnan para dirigirse al juez. I don't know what kind of sentence you will hand out today, but I would ask that you be lenient towards me. I have a beautiful family, which includes 4 kids and a stepchild. I am not a bad person. I'm not a monster. I'm not a gamer. Just a human being who made mistakes. Rashad se arroja a la misericordia del juez Salem, afirmando simplemente ser un hombre que ha cometido errores. De manera similar, Márquez niega cualquier participación en actividades de pandillas. I am not labeled as a menace, an animal, or a gang member or in my community or anywhere else. And I just want to say I'm sorry to my family once again for putting me through this situation and letting them down. Los fiscales no parecen muy convencidos y argumentan que los hermanos Johnson tuvieron muchas oportunidades para enderezar su actitud, pero continuaron participando en actividades relacionadas con pandillas. They had the opportunity to better their lives after serving 3 years in the Florida State Prison, and they came back out and continued doing the same pattern of criminal activity that they had been arrested so many times before for. They even moved out of their community. But instead of staying out of their community and getting jobs, the court has heard nothing from any of these witnesses about legal jobs that they had. They provided for their families financially, but how are they doing that? By selling drugs. Los hombres están uno al lado del otro para conocer su destino, y con el futuro de 2 hombres en la balanza, parece que el juez Salem tiene una decisión difícil que tomar. La sentencia que pronuncia deja atónita a la sala. You're adjudicated guilty, sentenced to 30 years Florida State Prison, 581 days credit. Llantos fuertes resuenan en la galería pública por parte de los seguidores de los hombres mientras se impone una pesada sentencia de 30 años a ambos hermanos. Por más angustiados que estén los familiares de los hombres, los hermanos parecen llevar con calma su castigo de 3 décadas, ya que Rashad se gira y saluda a su familia sin rastro de tristeza mientras es conducido fuera de la sala. Schellenberg fue atrapado traficando drogas en China. Según los fiscales estatales en China, Schellenberg intentó contrabandear 222 kilogramos de metanfetamina desde Dalian, una ciudad en la provincia de Liaoning, hasta Australia. Cuando el canadiense se dio cuenta de que su traductor había informado a la policía china que transportaba drogas, huyó y abordó un avión hacia Tailandia. Fue arrestado más tarde cuando el avión hizo una escala en un aeropuerto en la provincia de Guangdong. A pesar de afirmar que era solo un turista inocente a quien un traficante de drogas había instalado desafortunadamente, Schellenberg fue juzgado y condenado a 15 años de prisión. Luego apeló y se le concedió un nuevo juicio, que tuvo lugar unos meses después. Lo vemos aquí durante su segundo juicio, desde un ángulo diferente al primer juicio, donde enfrentó cargos criminales de accesorio. La fiscalía parece ir a fondo ahora y mantiene que Schellenberg desempeñó un papel crucial e importante en el tráfico. Puede haber sido mal tiempo por su parte, ya que el nuevo juicio tuvo lugar justo un mes después de que las autoridades canadienses arrestaran a Meng Wanzhou, la directora financiera de Huawei, por cargos de fraude bancario en Canadá. Las autoridades chinas no estaban contentas con este arresto. Parece que ahora están haciendo a Schellenberg un chivo expiatorio en un juego de represalias diplomáticas. Schellenberg es nuevamente declarado culpable y cuando se lee su sentencia, probablemente desearía haber cumplido sus 15 años y haberse quedado callado. La jueza titular Qiu Chunhua no se anda con rodeos al condenar a Schellenberg a muerte. Sí, sorprendentemente a muerte. 罗伯特·劳埃德、谢伦伯格犯走私毒品罪，判处死刑，并处没收个人全部财产。 En un movimiento inusual que se sospecha, es un mensaje velado a las autoridades canadienses. La sentencia se transmite a través de los medios estatales chinos. Schellenberg hace gestos y parece devastado al darse cuenta de lo que acaba de decir la jueza. Su total desconcierto se refleja en la expresión de su rostro mientras trata de asimilar su castigo. La especulación internacional es que la jueza emitió una sentencia de muerte para presionar a Canadá a liberar a Meng Wanzhou. Schellenberg apela posteriormente la sentencia de muerte,
pero su solicitud es rechazada por el tribunal. Wang Su, por otro lado, es liberado más tarde y se le permite regresar a China. Hasta 2023, Schellenberg permanece en una prisión china enfrentando la pena de muerte. El francés de 35 años fue condenado por traficar 3 kilos de varias drogas a Indonesia después de ser atrapado en el aeropuerto de Lombok con una maleta llena de éxtasis y anfetaminas. Luego escapó y estuvo fugitivo durante 2 semanas antes de ser recapturado. Indonesia es conocida por tener algunas de las leyes antidrogas más estrictas del mundo. Aunque la cantidad de drogas que Dorfin llevaba consigo era relativamente pequeña, aún enfrenta un castigo severo. Durante su juicio, los fiscales solicitan una condena de 20 años de prisión, junto con una multa de $700,000. Es una sentencia considerable, pero Dorfin probablemente se tranquiliza al saber que no están buscando la pena de muerte. Se sienta tranquilamente con su abogado mientras el juez comienza a dar su fallo. Sin embargo, su alivio está a punto de ser efímero. Desafortunadamente para Dorfin, los jueces indonesios son conocidos por superar a veces las demandas de los fiscales, y en este caso, el juez presidente Isnurul Syamsul está de un humor particularmente acrimonioso. Baja fuertemente el mazo al imponerle a Dorfin la pena de muerte. Los ojos de Dorfin caen cuando la realidad de lo que el juez acaba de decir se hunde en él. Luego parece decir algo enojado a su abogado, se pone de pie y sale de la sala luciendo devastado. Más tarde apela el fallo y afortunadamente su sentencia de muerte se conmuta a 19 años de prisión. Aunque las sentencias más duras por delitos relacionados con drogas generalmente se dictan fuera del mundo occidental, ha habido excepciones a esta regla a lo largo de los años. En 1996, la policía atrapó a Mizanský cuando intentaba vender 3 kilogramos de marihuana a un traficante vinculado a los cárteles de drogas mexicanos. Desafortunadamente para el hombre de Missouri, ya tenía 2 condenas previas relacionadas con drogas que se remontaban a más de una década. Esto significaba que, según una ley de Missouri para infractores persistentes de drogas, se permitía una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de que el historial de Jeff no era violento, Jeff comenzó su cadena perpetua en el mismo año en que California legalizó la marihuana con fines médicos. A lo largo de los años, Jeff y su familia hicieron campaña por la clemencia. Incluso recaudaron casi 400,000 firmas en una petición de change.org. Pero sus esfuerzos fueron infructuosos y Jeff sigue encarcelado. Sin embargo, concede entrevistas regularmente desde prisión, expresando su opinión de que fue tratado injustamente y merece una segunda oportunidad. Justice is supposed to be fair and equal. In my case, I don't think it was. Después de más de 20 años en prisión por nada más que posesión de marihuana, Jeff ha pasado 1/3 de su vida tras las rejas y se emociona al reflexionar sobre las cosas más importantes que se perdió durante ese tiempo. Los años de cabildeo y campaña de la familia Mizanský finalmente comienzan a dar sus frutos, y en 2015 el tema llamó la atención del gobernador Jay Nixon cuando Mizanský apela al legislador a través de una entrevista televisiva local. Lo que sucede a continuación es como un rayo de luz al final de un túnel muy largo para Jeff. Do you even go there thinking about that moment where you'll get out? Many times. Try not to, but yeah, I do. I dream about being able to grab my grandkids. El gobernador Nixon promete revisar el caso antes de dejar el cargo. The laws change after someone is sentenced, then you want to give those things a close look. Cumple su palabra y conmuta la sentencia de Jeff, lo que significa que puede argumentar por su libertad ante una junta de libertad condicional. Mira el increíble momento en que sale libre de prisión después de pasar más de 2 décadas entre rejas. 3 weeks ago, you said the first thing you wanted to do was get some new shoes. So how And I got them. Wow. Hey, it's like walking on air. Han pasado algunos años desde su liberación haciendo campaña activamente para la aprobación de la marihuana medicinal. Este es el convicto narcotraficante José Covea Jiménez.
La policía afirma que Jiménez colaboraba con un cartel mexicano para operar un tráfico de heroína, introduciendo hasta 100 kilos de droga en Columbus cada mes. La investigación resultó en la incautación de 25 kilos de heroína, con un valor impresionante de $2.500.000. Jiménez se declaró culpable de 2 cargos de tráfico, junto con un cargo por participar en una actividad corrupta, y hoy comparece ante el Tribunal del Condado de Franklin para su sentencia. Lejos de las alturas de sus días de gloria como líder de una operación de drogas en Columbus, Jiménez entra al tribunal vistiendo los uniformes de la prisión de Katke. Sin embargo, no ha perdido completamente su sentido de mando firme, ya que lanza una mirada rápida y helada a los investigadores de narcóticos que están en la corte para ver su arduo trabajo dar frutos. El fiscal adjunto, Dan Stanley, comienza la audiencia dejando claro el alto cargo de Jiménez dentro de la operación. También habla del poder aterrador del cartel y las dificultades que esto plantea al intentar obtener condenas contra miembros de pandillas. Mientras tanto, Jiménez mantiene su postura, de pie, mirando fijamente hacia la distancia. Una testigo mujer que no se muestra en cámara para proteger su identidad rinde cuentas por sus acciones y presenta pruebas al tribunal sobre cómo ayudó a Jiménez a almacenar y transportar heroína en el área de Columbus. He was bringing me the drugs to my house. What kind of drugs? Heroin. How much? A kilo, and the last time 2 kilos. Jiménez observa a la dama mientras ella testifica. La forma en que el malhechor mira a la dama nos hace pensar que es una estatua. Si observas detenidamente, verás que, de hecho, parpadea. El líder ha estado imperturbable hasta ahora y su falta de remordimiento se hará más clara cuando se dirige al tribunal a través de un intérprete. Y pido perdón por lo que yo he hecho. Jiménez se pone de pie y expresa alguna forma de disculpa de manera brusca en español, como si se atragantara con cada palabra. Su traductor logra que sus palabras suenen más humanas en inglés. Sin embargo, la jueza Kimberly Codroft no está comprando ninguno de sus débiles arrepentimientos. Lo enfrenta por sus afirmaciones de que su responsabilidad ha sido exagerada por el equipo de la fiscalía. La jueza le recuerda enérgicamente que le informó sobre sus requisitos legales para una condena antes de enviar a Jiménez a 21 años de prisión. También ordena que el narcotraficante sea deportado inmediatamente después de su liberación. Jiménez no muestra reacción al hecho de que tendrá casi 70 años cuando sea liberado, y en cambio simplemente se aleja del tribunal con una expresión de desdén en su rostro. La total falta de emoción de Jiménez es inquietante.